Buen día con todos. Hoy día vamos a aprender acerca del número atómico y número de masa. Tal vez lo hayan escuchado y esto se relaciona con los átomos de cada elemento químico y lo encontramos en la tabla periódica y que estos constituye toda la materia o todo el universo. Por ejemplo, recordemos que el átomo presenta dos partes principales. La parte que se ubica en el centro, que se le llama núcleo atómico, en donde podemos encontrar partículas como los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que carecen de carga. Y alrededor de ella giran los electrones, que tienen carga negativa. Y a la parte externa del átomo se le llama nube electrónica. Para la representación de un átomo, es decir, un núcleo, se toma esta imagen que ves acá. En ella vamos a encontrar al símbolo del elemento químico de la tabla periódica. Puede ser el sodio, el potasio, el calcio, entre otros elementos. Y en la parte izquierda superior, es decir, superíndice, y se representa con la letra A, encontramos al número de masa, también llamada peso atómico, número másico o número de nucleones. Si nosotros queremos saber el peso o la masa atómica, debemos sumar entonces a las partículas o los nucleones que se encuentran en el núcleo del átomo. ¿Y qué encontramos? A los protones y los neutrones. De esta manera podemos hallar nosotros la masa del átomo. Y la letra Z representa al número atómico. Ese número que aparece en el casillero de la tabla periódica. También se le llama número de protones, porque tienen carga positiva. Los protones se encuentran en el núcleo. El modelo atómico actual, recordemos que científicos como Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr aportaron conocimiento para este modelo. El modelo atómico actual se basa en los principios de la mecánica cuántica. ¿Qué nos dice? Utilizando los principios de incertidumbre de Heisenberg, la dualidad de la materia de Broglie, la ecuación de onda de Schrödinger y los aportes de Paul Dirac. Bien, decíamos que para hallar la masa atómica o el peso atómico de un átomo debemos sumar Z más N. Z, recuerden que se refiere al número atómico o número de protones. Más N es el número de neutrones. Es decir, los protones más los neutrones es la masa atómica. ¿Y dónde encontramos? En el núcleo del átomo, protones y neutrones. De esa fórmula nosotros podemos hallar otros. Para un átomo neutro, es decir, para un átomo que no gana ni pierde energía o electrones, en este caso, si nosotros observamos, este E o elemento o este símbolo que ven acá y donde está señalando la flecha no tiene carga. No tiene carga positiva o no tiene carga negativa. Si no aparece ese símbolo positivo o negativo, se dice que este átomo no presenta carga o este átomo es neutro. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando el átomo es neutro, que el número de protones va a ser igual al número de electrones y esto va a ser igual al número atómico.
o lo que muchos lo conocen como pez. P-E-Z. Pez, cuando el átomo es neutro. Tenemos, por ejemplo, el siguiente átomo, el sodio. Ahí tenemos la representación. Y como ves acá, el átomo de sodio no tiene carga. Por lo tanto, se dice que es neutro. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar el número de protones, número de electrones, número atómico, masa atómica y número de neutrones, tenemos el número de protones, 11. Por lo tanto, el número de electrones también va a ser 11. Y el número atómico va a ser 11. Y esto es pez. El número de masa se ubica en la parte superior izquierda como superíndice. Tenemos masa atómica o peso atómico o número másico o número de nucleones igual a 23. Y los neutrones se halla restando el número de masa menos el número de protones. Y eso es 12. Y 11, 11 y 11 es pez. Número de protones, número de electrones y número atómico es igual a 11, cuando el átomo es neutro. Aquí tenemos una tabla en la cual vamos a completar. Ahí tenemos ya el ejemplo que hemos venido desarrollando. Ese número 11 que aparece acá en la parte derecha como subíndice, es lo mismo si se representa en la parte izquierda como subíndice. Pero siempre el número de masa va a estar en la parte superior y el número atómico en la parte inferior. Por lo tanto, el número atómico es 11. Número de protones es 11 y número de electrones es 11. Porque este átomo es neutro, no tiene carga. Y la masa es 23. El número de neutrones se halla restando 23 menos 11. Es decir, el número de masa menos el número de protones. Y eso es 12. El bromo, número atómico 35. Número de protones 35. Y número de electrones 35. Porque el bromo también es un átomo neutro, no tiene carga. Y número de masa 80. Número de neutrones 45. El azufre, número atómico 16, número de protones 16, número de electrones 16. Número de masa 32 y número de neutrones 16. El aluminio, número atómico 13. Número de protones 13. Número de electrones 13. Número másico, número de masa o peso atómico 27. Y número de neutrones es 14. Muchas gracias.